este tipo de diferencia también, ¿no? Y la otra cuestión que debemos de tomar en cuenta es de que Levi-Strauss regresa de la Segunda Guerra Mundial, pero Levi-Strauss todavía no era Levi-Strauss, sino que era este señor que viene de Estados Unidos, que fue refugiado cuando Francia era la Francia de Vichy, pero no era la eminencia académica que nosotros conocemos ahora, sino que Levi-Strauss llega a Francia y cuando llega a Francia lo que hace es introducir sus teorías, introducir su producto académico, por llamarlo así. Entonces, se da esa crítica o se da ese comentario por parte de los franceses. Pero menciono esto para que se recuerden esa influencia que Levi-Strauss tiene desde lo interno, la escuela durkheimiana, la escuela sociológica francesa, y desde lo externo a Robert Lowy, a Frank Boas, y esta influencia que está atrás de Lowy, que es la de, ¿cómo se llama? El de la teoría del poblamiento asiático, Paul Rivet, el de la teoría que estudiaron en Realidad Nacional. Entonces, ese punto es bien importante. Y menciono estas dos influencias porque esa universalidad del conocimiento, esa universalidad de las estructuras, ese pensamiento en el pensamiento salvaje, esa universalidad del conocimiento, es influencia precisamente de la teoría difusionista. Esas ideas de que el mito, hay elementos, hay mitemas que se comparten en una esquina de América y en el norte y en el sur, eso es parte de la influencia de la teoría difusionista de Robert Lowy. Eso es parte de la influencia que tiene Paul Rivet en Robert Lowy por la teoría del poblamiento de América, donde Paul Rivet decía de que al final toda la América había sido poblada de diferentes áreas y por eso es que hay elementos comunes en, en todos los aborígenes americanos. Ese punto es bien importante tenerlo en cuenta, porque eso sirve para entender cómo entendía el mito Levi-Strauss. Lo otro que nosotros debemos de tener bien presente es de que Levi-Strauss es bastante criticado por el idealismo de Levi-Strauss. ¿Se recuerdan las mitológicas, esos 4 tomos de las mitológicas que tarda 35 años en escribirlo? Al final viene Marvin Harris y se lo destroza en un capítulo por esa idea, por esa densidad que tiene Levi-Strauss al escribir, que escribe y escribe y escribe y analiza 960 y pico de mitos, y entonces Levi-Strauss dice, no se puede analizar solo un mito, sino que se deben analizar todos, porque analizarlos todos se encuentra que un mito tiene con otro, y a partir de eso se encuentran las estructuras, y a partir de eso es que se puede hacer un análisis. De hecho, el tema de los mitos en Europa era bastante común, el análisis de los mitos, y Levi-Strauss acusaba a otros, no me recuerdo a quién exactamente fue que le decía de que los otros que analizaban mitos, por ejemplo, lo relacionado con el yin yang, no sé de quién era, pero que analizaban mitos chinos y todo eso, decían de que reducirlo a lo bueno y lo malo de los mitos era pereza académica. Entonces él hacía esa crítica porque para Levi-Strauss se tenía que analizar todo o nada. Y eso lo observamos con las mitológicas, 4 tomos donde analiza alrededor de 1000 mitos uno por uno y lo descompone todo, hasta analizar mi temas y comparar mi tema con mi tema. Y de hecho ese es un tema que es parte de esta unidad, la antropología estructural, haciendo una analogía con la, ¿cómo se llama? Se me ha ido lo de, el primero que estudiamos, ¿cómo se llamaba? Saussure, con el tema de Saussure se me ha ido la idea. No vamos a continuar hasta que me acuerde. Se me ha ido la idea. Pero entonces, eso de comparar con ¿cómo es que se llama esto? Si me ayudan, por favor, están ahí. Con el tema de la lingüística y todo esto, compararlo con la cultura. Ya hasta se me olvidó de qué estoy hablando. Si me acuerdan, por favor, de qué estamos hablando. Concentré el significado y significante. No. Nada de eso.
No, pero continuemos, ya me voy a acordar ahorita. Ahorita tengo fiebre, eso quizás me perdió. Entonces, estamos hablando de los mitos. Esas dos influencias de Levi-Strauss las debemos de tener presente siempre para explicar la universalidad del mito. Entonces, ¿qué es un mito para Levi-Strauss? Y de hecho aquí hay una contradicción con la escuela durkheimiana. Recordemos de que Marcel Mauss, por ejemplo, estudiaba los mitos, y Marcel Mauss era profesor de religiones de los pueblos ágrafos en no sé si en la Sorbona o en qué universidad. Entonces, esta escuela durkheimiana veía los mitos desde un enfoque bastante religioso, cosa que Levi-Strauss no lo hacía. Para Levi-Strauss, los mitos Levi-Strauss prescribe que el mito es una historia estructurada importante. Para Levi-Strauss el mito tiene que ver con el origen de una cultura. Ya vamos a ver por qué Levi-Strauss lo ve así al mito. Aquí hay una foto de la portada de un libro, de un audiolibro que quedó. Este libro, si no me equivoco, es publicado en 1989 y es una entrevista que le hacen a Levi-Strauss donde habla acerca del mito y el significado. Aquí es donde Levi-Strauss dice de que se deja la filosofía y se pasa a la antropología porque considera, lo que citó también en Tristes Trópicos, considera la filosofía como una bicicleta estacionaria. Y también acá es donde dice, habla de sus tres amantes, el marxismo, el psicoanálisis y la geología. Entonces, este libro, me imagino que, bueno, lo tuvieron que haber leído. Estaba el video y estaba el libro en PDF. Es bien interesante y es de los libros menos densos de Levi-Strauss, porque solamente está describiendo, no está hablando no está analizando mitos ni nada de eso, sino que solamente está describiendo su historia prácticamente. Como es de 1979, solamente hace un recorrido sobre qué es su pensamiento. Para Levi-Strauss, ¿cuál es la función del mito? Este punto es bien importante. El mito, según Levi-Strauss, permite conocer el funcionamiento, costumbres, creencias e instituciones de una cultura. Aquí hay algo bien importante porque recordemos de que Levi-Strauss y precisamente la antropología estructural es una corriente de pensamiento filosófico, antropológico, que sirve para estudiar pueblos ágrafos. Entonces, ahí es bien importante. Para Levi-Strauss, los mitos son los que, ¿cómo podría decir? Los que condensan o los que acumulan o los que tienen todo el conocimiento de estas sociedades. Los mitos en la antropología estructural, los mitos para Levi-Strauss es donde se acumula todo el conocimiento que las sociedades ágrafas tienen. Recuérdense de que acá no hay libros, entonces el conocimiento se tiene que almacenar en un lugar, en algún lugar. ¿Y en qué lugar es que se almacena todo este conocimiento según Levi-Strauss? Es en los mitos. Entonces, por eso la importancia de los mitos para Levi-Strauss, porque estas sociedades ágrafas, estas sociedades de que no tienen un libro, de que no almacenan su información, pero que sí razonan, que sí tienen esas estructuras universales, que sí tienen el deseo innato por conocer, necesitan almacenar en algún lugar ese conocimiento. Y donde se almacena ese conocimiento es en los mitos. Por medio de los mitos es que se habla de plantas, por medio de los mitos es que se habla de estrategias para cazar, por medio de los mitos es que explican enfermedades o deformaciones físicas. Por medio de los mitos es que se explica el origen de esa cultura o de esa civilización. Por medio de los mitos se explica todo. Entonces, es mi punto de vista lo que les voy a decir ahorita. Pero para mí, Levi-Strauss entendía los mitos como una biblioteca, lo que sería una biblioteca en Occidente. Estas culturas ágrafas, todo su conocimiento lo tienen almacenado en los mitos. Las sociedades occidentales, todo su conocimiento está almacenado en los libros. Entonces, por eso es la importancia de los mitos en la teoría de la antropología estructural. La otra función del mito es ver el modo en el que opera el espíritu humano, entendiéndose modo en que opera el espíritu humano como ese pensamiento silvestre, ese pensamiento salvaje, que ese pensamiento salvaje está ahí y es un pensamiento salvaje desde el punto de vista occidental, pero realmente desde el punto de vista de Levi-Strauss no es un pensamiento salvaje, sino que es un pensamiento
que por leyes universales, que por esas estructuras universales, es un pensamiento que se rige por la razón, que razona y que tiene conocimiento. Y Levi-Strauss mencionaba, por ejemplo, no sé si lo menciona Levi-Strauss, no sé dónde vi esto, no voy a atribuírselo a Levi-Strauss, pero por ejemplo, el tema de las hachas, se dice, sí, creo que fue Levi-Strauss. Levi-Strauss dice, las sociedades ágrafas tienen un hacha y en las sociedades occidentales tienen un hacha. Lo que cambia es la forma de cómo hacerlo, de que en las sociedades occidentales, como es otro mundo, como es otra historia, entonces las hachas las hacen de metal, las hacen de en diferentes formas, pero al final la utilidad es la misma y la utilidad tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con para qué es esto. Es como la forma y el contenido cuando uno trabaja acá en antropología. Si ustedes se fijan en las otras carreras, le prestan más atención a la forma, de que vaya en folder caro, bien bonito, de que vaya impreso en láser, pero no se fijan en el contenido. El contenido puede ser plagio, copia y pega. En cambio, esto es comercial aparte que estoy haciendo. En cambio, en nuestra carrera es más importante, o no sé cómo será en las otras materias, pero es más importante el contenido y no la forma. Entonces, eso es lo que decía Levi-Strauss. Un hacha, por ejemplo, eh, la función que tiene el hacha es la misma en las sociedades ágrafas que en las sociedades occidentales, pero la forma en que lo hacen, que allá lo hagan más bonito con otro metal y todo eso, ese es otro punto de análisis. Lo que yo quiero dejar claro, seguramente decía Levi-Strauss, es de que la funcionalidad y esta herramienta, la utilidad es la misma. Entonces vemos cómo las sociedades ágrafas solucionan, y aquí es donde entra lo del bricolage. Las sociedades ágrafas solucionan, piensan, quizás no tienen los recursos como Da Vinci. Se recuerdan que Da Vinci ya tenía, ¿cómo se llaman estos? Planos, diagramas, no sé cómo se llaman, sobre helicópteros y sobre máquinas, que no existía la tecnología para desarrollarlas en ese entonces. Pero Da Vinci ya con su intelecto había ido muchísimo más adelante. Entonces, algo así sucedía con las sociedades ágrafas. Ellos ya tenían herramientas que parecían toscas, parecían básicas, pero la función era una función que suplía las necesidades que estas mismas herramientas suplían en las sociedades occidentales. Ese punto es bien importante, me dicen si tienen dudas. La otra función del mito es que el mito es vivo y que el mito está ahí, y el mito es como la cultura, como una de las características de la cultura es que está en constante cambio, porque todos los nuevos conocimientos que se van adquiriendo dentro de una sociedad, vuelvo nuevamente a hacer énfasis que estamos hablando de sociedades ágrafas, todo este conocimiento se va formando parte del mito, se va agregando al mito. Entonces el mito, al igual que la cultura, está en constante cambio. El mito sigue vivo. Y cuando el mito muere, cuando el mito deja de explicar la realidad actual de una cultura, culturas ágrafas, entonces deja de ser mito. Deja de ser mito y pasa a ser un cuento. Un cuento no tiene utilidad desde el punto de vista de Levi-Strauss para una cultura, porque un cuento no explica nada, pero el mito sí explica todo lo de la sociedad. Explica los orígenes, explica la evolución, explica ese pensamiento razonado que tiene una sociedad ágrafa. Entonces, me dicen si tienen comentarios, por favor, los escucho. Comenten, por favor. Rojas, ¿no tiene comentario? Mire, esto que acaba de decir me pareció curioso, porque el mito es cierto, si se muere cuando ya desaparece quizás el hecho, el hecho, el hecho que existe de lo que hace ver vivo a una cultura, ¿verdad? Entonces, pero lo curioso es que a veces quedan en leyendas y cuentos, y algunas leyendas se consideran mitos. Igual los cuentos a veces son fantasiosos, pero también en la tradición oral, la leyenda, pues más que todo es la que yo veo que se puede hacer una comparación, algo similar al mito o es diferente. Vean, la definición de mito, de leyenda y cuento, en todo eso, si nosotros entramos a la definición, por ejemplo, que se da en básica,
ahí entramos a un tema de que no sabría describírselo. Por ejemplo, la diferencia entre mito y leyenda desde el punto de vista de educación básica, me pierdo realmente, pero desde el punto de vista de Levi-Strauss, el mito, la característica y lo que diferencia el mito del cuento y de la leyenda es que el mito está estructurado. Y cuando decimos que está estructurado es que el mito tiene conocimiento y que el mito es donde se está almacenando el conocimiento de esa sociedad en ese momento. Por eso los mitos son importantes. Por eso el análisis de todos estos mitos, de las culturas ágrafas, todos estos 900 y más mitos que recolectó en su mayoría Fran Boas, porque recordemos de que el etnógrafo es Fran Boas, Levi-Strauss es el etnólogo, todos estos mitos lo que hacen es representar la forma de vida de estas sociedades, de estas culturas. Entonces, desde el punto de vista de Levi-Strauss, el mito debe estar vivo, porque si el mito muere puede ser cuento, leyenda, pero no mito. Entonces, centrémonos en esta idea de Levi-Strauss de que el mito es una historia que está estructurada y que es importante. Y precisamente es importante porque explica y porque contiene la información importante de la cultura a la que representa. Eso es bien importantísimo. Y de hecho Levi-Strauss tiene choques con la idea del mito que tienen los de la escuela francesa, los de los de la escuela sociológica francesa, porque los de la escuela sociológica francesa, principalmente Marcel Mauss habla desde el mito, pero un mito, bueno, herencia de Durkheim, pero habla desde un mito ligado a lo religioso, a las interpretaciones de los rituales. Ellos abordan los mitos por ahí. Entonces, esta interpretación de los mitos que hace la escuela durkheimiana se queda corta en relación a la interpretación del mito que hace Levi-Strauss, porque la interpretación del mito de Levi-Strauss va más allá, no solamente representa los temas religiosos, sino que representa, como lo dice la lámina acá, el modo en que opera el espíritu humano. Entonces, cuando estamos hablando de que los mitos representan el modo en que opera el espíritu humano, estamos hablando que los mitos representan el pensamiento humano, representan el conocimiento y las interpretaciones que estas sociedades ágrafas hacen de la realidad. Entonces, ese punto es bien importante con respecto al mito de Levi-Strauss. ¿Más comentarios? Por favor, los escucho. ¿Nadie? Evelyn. Hola, buenas noches, maestro. Buenas noches. Sí, a mí hay algo que me parece bien interesante con Levi-Strauss, es esa cuestión del, esa, como esa idea de él con su teoría, quizás el querer quitar esa mirada occidentalista, ¿verdad? Del mundo y de querer ver las cosas según a cómo se desarrollan en cada región. Y yo lo veo desde el punto de vista que hablábamos en la clase pasada del bricolage. Es la manera como yo lo comprendo, ¿verdad? Es hacer las cosas, utilizar o resolver las dificultades desde los recursos que yo puedo tener, ¿verdad? Sin desechar lo que ya existe, pues, entonces, partiendo desde esa idea, yo lo relaciono con este tema de los mitos también, ¿verdad? Y cómo lo está viendo Levi-Strauss hasta ahorita, hasta lo que voy comprendiendo ahorita, y es esa onda de querer ver los mitos como algo propio de las comunidades ágrafas, no desde una mirada occidentalista, sino desde la mirada de los propios nativos, ¿verdad? De los propios integrantes de estas culturas, y tratar de describirlos desde el punto de vista de ellos. Es interesante porque les da como esa propiedad de que ellos mismos crean, ¿verdad? En cada mito, y cómo el mito a la misma vez es la herramienta
es la herramienta fundamental, ¿verdad? En la difusión del conocimiento de las comunidades ágrafas de la época en que Levi-Strauss estaba estudiando estas culturas. Entonces, es como una cuestión de poner lo que hablábamos la vez pasada de las cuestiones binarias, ¿verdad? Es de poner a un lado el occidentalismo, la mirada occidentalista, y al otro lado, la mirada de las comunidades ágrafas, por ejemplo, ¿verdad? Que son cosas diferentes, o son hechos diferentes, más bien dicho, como lo describe, ¿verdad? Y que son y que son de alguna manera similares. La diferencia es que cada uno lo hace de acuerdo a su contexto y de acuerdo a su propio desarrollo, ¿verdad? Pero no es que estén desvinculadas, sino que tienen un vínculo de alguna manera. Es lo que yo comprendo, maestro, en el tema de los mitos. Es esa cuestión de querer trascender más allá en el aspecto de la difusión del conocimiento que cada sociedad podía construir, ¿verdad? Correcto, gracias. Y vean, ese punto es bien importante, el conocimiento, porque recordemos de las 3 etapas, y haciendo una analogía con nuestro descubrimiento, descubrimiento entre comillas, pero utilicemos eso entre comillas, descubrimiento, conquista e independencia. Haciendo una analogía con eso, vemos cómo Levi-Strauss está en un punto de la historia, y que de hecho la Segunda Guerra Mundial, lo que les decía al inicio de esta clase, cuando nosotros estudiamos a un autor debemos de centrarnos en sus teorías, no en su biografía. Pero en este caso no podemos ignorar el hecho de que Levi-Strauss, su historia de vida, su biografía, le impacta para crear su teoría. Porque recordemos de que Levi-Strauss se va como refugiado. Recordemos de que Levi-Strauss se cría en una familia de, ¿cómo se llaman estos? De la religión, del judaísmo, que por cierto, hagamos un paréntesis, está fea la cosa ahorita en Israel y esta zona de, ¿cómo se llama? Con los palestinos y los árabes. No sé si han visto las noticias que se están bombardeando a lo loco. Nunca va a terminar esa historia, ese pleito por culpa de Abraham y del hijo que tuvo con Agar y el otro hijo con Sara. Desde entonces viene ese pleito entre árabes y judíos. Entonces ahorita lastimosamente un montón de noticias que hay donde los niños no tienen nada que ver en eso, son los que están pagando las consecuencias, estallar los ataques, y los más afectados son los niños, porque están atacando población civil, los dos bandos. Ese punto. Y lo que les decía, el hecho de que Levi-Strauss era judío, después de mencionar esto me acordé de las palabras rabinos, porque ustedes no me ayudan con las palabras que se me olvidan. El hecho de que Levi-Strauss se haya creado en una familia de rabinos, una familia muy culta, por cierto, porque Levi-Strauss sabía de todo, y de hecho Levi-Strauss en el tema del estructuralismo, él dice que el estructuralismo solamente se puede aplicar a 4 áreas, a la matemática, a la música, a las lenguas, ahí viene lo de Saussure y lo que él aplica, y a los mitos. Este señor Levi-Strauss era músico, bueno, de hecho él era músico, y su músico favorito era el músico favorito de Hitler, el Wagner, Richard Wagner, el que compone la tetralogía, que por eso también Levi-Strauss hace la tetralogía de las mitológicas, el que compone la tetralogía de las valquirias, creo, y todo esto. La música expresa la mitología escandinava, este señor Richard Wagner, el músico favorito de Hitler, de la ópera de finales del siglo XIX. Este punto de que Levi-Strauss sea judío y que tuvo que huir y que vio morir a más del 50% de la población judía, según los datos que cuentan por ahí, y que tuvo que estar refugiado en Estados Unidos, esto impactó grandemente en lo personal a Levi-Strauss, y se recuerdan que en la unidad 1 decíamos, ahí es donde él se replantea, bueno, no que Occidente son los civilizados, pues, y salen con esta barbarie. Esto es tan peor que lo que los evolucionistas dicen, que están más atrasadísimos. ¿Cuáles son los 3 estadios de Morgan? Barbarie. Salvajismo, barbarie y civilización.
salvajismo, barbarie y civilización. Entonces Levi-Strauss en ese momento seguramente se le vino esta idea de los 3 estadios de Morgan y dijo, esto es tan peor que lo salvaje. Y a partir de ahí es que él comienza a buscar, a argumentar de que las sociedades que Occidente consideraba primitivas, esas sociedades realmente no son primitivas, sino que está ahí esa estructura universal de pensamiento y ese deseo universal por conocer. Entonces, ese punto de la Segunda Guerra Mundial y el impacto que la Segunda Guerra Mundial y el ascenso de Hitler al poder tuvo, marca por completo la vida y la teoría antropológica que crea Levi-Strauss. Entonces, ahí, eso es importante, porque a partir de ahí es donde Levi-Strauss comienza a buscar cómo argumentar de que el conocimiento estaba ahí, y obviamente no lo podía explicar desde el punto de vista del materialismo, a pesar de que había leído a Marx, Revés y Derecho, porque era un genio, Levi-Strauss era un genio, entonces lo más seguro es que había leído a Marx, Revés y Derecho, pero no podía explicar eso, no podía argumentar en favor de las sociedades ágrafas desde el punto de vista marxista, desde el punto de vista materialista. Entonces busca la forma y desde el idealismo Levi-Strauss explica esta universalidad de la necesidad por conocer y todo esto, y lo que Levi-Strauss hace y el aporte a la antropología de Levi-Strauss es decir, todas las sociedades son iguales, lo único que cada una conoce y soluciona a su manera. Tenemos el hacha de piedra que funciona igual que el cuchillo bañado en oro con el que el carnicero parte allá o caza en la sociedad occidental. Entonces, eso es lo que hace Levi-Strauss y ese punto es bien importante. Y él dice, las sociedades occidentales tienen las bibliotecas y las sociedades ágrafas acumulan todo este conocimiento en los mitos. Y por eso la importancia de los mitos, porque ahí es donde se condensa todo el conocimiento de las sociedades ágrafas. Ese punto en relación al comentario que se hizo anteriormente. Luego el tema de las oposiciones binarias. Levi-Strauss decía, y esto si se fijan, esto se parece bastante a la triada de la dialéctica, la tesis, antítesis y síntesis, al modo levi-straussiano obviamente, pero Levi-Strauss decía, las oposiciones binarias es la forma en que se produce el conocimiento. Sin oposiciones binarias no hay conocimiento, entonces todo tiene su oposición y a partir de ahí es la base del conocimiento. Por ejemplo, en las mitológicas, donde explica los mitos, para explicar las estructuras del mito, parte de las oposiciones binarias. Si se habla de lo frío, tiene que haber algo caliente. Y de hecho, una de las mitológicas se llama lo crudo y lo cocido. Si hay algo crudo, tiene que haber algo cocido. Si hay día, tiene que haber noche. Si hay feo, tiene que haber bonito. Si hay mujer, tiene que haber hombre. Entonces, parte de esa idea, de esa ley prácticamente, porque desde el punto de vista de Levi-Strauss era ley de las oposiciones binarias, y que a partir de esas oposiciones binarias es que se genera el conocimiento, y a partir de generar el conocimiento con las oposiciones binarias es que se va acumulando dentro de los mitos y se va transformando esos mitos, porque recordémonos de que una de las características del mito es que está vivo. El mito no sirve como historia para explicar lo que sucedió hace 300 años, sino que sirve para explicar la relación y esa secuencia que ha tenido desde hace 300 años hasta la actualidad. Porque cuando un mito ya no permite explicar la realidad de una cultura, ya no es importante, ya no es un mito, es un cuento, es una leyenda, es lo que sea, pero ya no es un mito. Por ejemplo, si lo vemos con México actual, y vemos el mito fundacional de Tenochtitlan, se recuerdan, de que a los que andaban, a estos que antes eran aztecas, sus dioses, sus deidades, les prometieron que donde hubiera un águila comiéndose una serpiente sobre un nopal, ahí tenían que fundar la ciudad. Eso, por ejemplo, ya no sería un mito desde el punto de vista de Levi-Strauss, porque eso ya no es útil para explicar la actualidad. Los mitos para Levi-Strauss deben explicar la actualidad, porque ahí está el conocimiento de las sociedades ágrafas. Y precisamente es que la antropología estructural se utiliza para explicar o para estudiar las sociedades ágrafas, no para estudiar las sociedades occidentales. Ahí muere la esencia de Levi-Strauss. La antropología estructural estudia las sociedades ágrafas. Obviamente a partir de la antropología estructural ha quedado el legado del argumento del conocimiento universal y que todas las sociedades piensan, pero la antropología estructural sirve exclusivamente para explicar las sociedades ágrafas. Por eso es que nosotros en la investigación están hablando de estructura,
pero no podemos hablar de antropología estructural, sino que estamos hablando de estructura y estamos ahí utilizando otras estructuras, no las estructuras que plantea Lévi-Strauss, sino que estamos hablando de estructuras económicas y de otro tipo de estructuras, porque para aplicar la antropología estructural deben ser sociedades ágrafas donde el conocimiento se almacena en los mitos. ¿Comentarios? Yo tengo un comentario. O bueno, la compañera, ahí va. ¿Los escuchamos? No, está bien. Yo eso es lo que tenía dudas, porque usted acaba de decir que es solo para sociedades ágrafas. Entonces a mí me gusta siempre, no sé, hago la comparación a la actualidad, pero digamos pues sí, porque está hablando del occidental, pero si ya nos pasamos a este tiempo de acá a nuestro país, por ejemplo, ya no entra esa estructura occidental de Levi-Strauss, sino que ya son otro tipo de estructura. Eso es lo que acabo yo de entender. Pero también me llama la atención las cosmovisiones de los pueblos originarios, cómo queda ¿cómo se llama? En la temática de los mitos, de la importancia que tienen. Vean, en el caso de los pueblos prehispánicos de América, de nuestra región, todos estos que tenían escritura y que tenían ¿cómo se llaman los que destruyeron los conquistadores? ¿Cómo es que se llaman estos? Donde estaba toda la información y que destruyeron un montón. Los códices. Los códices y todo esto. Esto ya no aplicaría porque la teoría de Lévi-Strauss aplica. Si la queremos, obviamente nosotros podemos hacer ahí un híbrido y adaptar la teoría Lévi-Straussiana incluso a nuestra realidad, hacer ese análisis de las estructuras y cómo las estructuras están ahí, las estructuras determinan el pensamiento, pero tal cual la teoría de Lévi-Strauss no aplicaría ni para estudiar a los mayas, porque los mayas tenían su escritura, no necesitaban, sí utilizaban los mitos, hicieran importantes los mitos, pero el conocimiento no se almacenaba en los mitos, sino que ellos tenían sus códices y todo esto. Entonces, en la actualidad, por ejemplo, para decir, vamos a aplicar la teoría de Lévi-Strauss, la antropología estructural de Lévi-Strauss tal cual, a un estudio que estamos haciendo allá en Izalco, en Sonsonate, no se podría, porque esa es la esencia. Lévi-Strauss dice sociedades ágrafas. Se estudian sociedades ágrafas. ¿Sí? Gracias, sí, me queda claro. Gracias. ¿Comentarios? Sí, yo creo que podría ser un conjunto bueno, una reflexión sobre esto de las sociedades ágrafas. ¿Aló? Hola, ¿cómo? No lo entiendo. Sí, yo pienso que esos son como los límites de Lévi-Strauss, pero creo que hay que como decir lo que significa esto de sociedades ágrafas, ¿no? En el sentido de que sí es verdad que son sociedades sin escrituras, ¿no? Y que están localizadas, por lo menos lo que estudió el Lévi-Strauss en el Mato Grosso, en el centro del Mato Grosso a lo mejor, no, en el centro de Brasil, perdón. Entonces, yo creería que habría que pensar por qué las sociedades ágrafas son como pertinentes para un análisis estructural y por qué no otro tipo de sociedades, aunque haya escritura, pero sin embargo puede haber algún tipo de paralelismo entre lo ágrafo y las sociedades que no son ágrafas, en el sentido que yo más bien creo que lo que pretende decir el Lévi-Strauss es una contraposición al historicismo, ¿no? Creo que el hecho es de que estudia las sociedades sin escritura, pero que las sociedades sin escritura son las que no han escrito su historia, ¿ya? Son los que
las que no escriben también, digamos, cuestiones de contabilidad, pero yo creo que el tema de la historia, ¿no? Es como el límite de Levi-Strauss, entonces, eh, por eso estudia focalizadamente, digamos, estas sociedades, y por eso como que le es imposible estudiar, los fenómenos del occidente, como la Segunda Guerra Mundial, o los conflictos que se dan en el occidente. Yo creo que por eso se quedó callado bastante tiempo, ¿no? Cuando murió casi no decía una tan sola palabra sobre política. Entonces, que el mito, digamos, signifique la realidad total, o la cultura total, es una pretensión. O sea, que busque los sistemas, ya, para mí es una gran pretensión, porque, por ejemplo, ¿cómo explicar el estructuralismo frente a lo que está ocurriendo en Palestina? Ya, porque ahí usted decía, nos comentaba que había un mito fundacional, ¿no? Hay mitos, ya, pero también hay un conflicto. Entonces, obviamente, yo diría que los límites que se le ve al de Lévi-Strauss es, digamos, esa contraposición a la historia. Recordemos, correcto, recordemos de que Lévi-Strauss es antihistoricista, ese es el punto de partido. Recuérdense la unidad 1, cuando hablábamos de Saussure y hablábamos de lo sincrónico y de lo diacrónico y todo esto, y de que la lingüística antes de Saussure se había estudiado de forma diacrónica y a partir de Saussure se estudia de forma sincrónica. Entonces, ese es el punto de partido, el punto de partida no solo en la lingüística, sino que es el punto de partida de Lévi-Strauss, porque Lévi-Strauss prácticamente está utilizando este análisis lingüista o esta estructura lingüista para hacer la estructura, para hacer la antropología estructural. Entonces, el hecho de que Lévi-Strauss es antihistoricista es bien importante. El otro punto importante también es que recordemos de que Lévi-Strauss está tratando de, la idea de Lévi-Strauss es, voy a argumentar que las sociedades no occidentales piensan y razonan al igual que las sociedades occidentales. Ese es un punto importante, lo que acabamos de hablar hace un momento. La Segunda Guerra Mundial, el Holocausto judío. Entonces, no sé cómo lo perciben ustedes, pero yo siento coraje, capricho, despecho, enojo en Lévi-Strauss contra Occidente. Entonces, a partir de ahí viene esta argumentación. Las sociedades occidentales, las sociedades ágrafas, las sociedades primitivas, las sociedades silvestres, las sociedades salvajes que Occidente tanto discrimina, al final son sociedades que sí piensan, son sociedades que no se matan, que no matan a 60 millones de personas en una guerra, que no matan a la mitad de una etnia en un holocausto. Entonces son sociedades que está esa estructura mental ahí, están esas ideas, está esa idea por universal, esa necesidad universal de conocer, está ahí. Entonces Lévi-Strauss lo que trata también es de, lo percibo yo así, ese es mi propio punto de vista, aclaro eso. Pero Lévi-Strauss lo que siente es una rabia contra Occidente y a la vez esa rabia sirve para decir estas sociedades son igual que las otras, estas sociedades no son como ustedes los habían discriminado desde finales del siglo XIX, que nace la antropología con los evolucionistas Taylor, Morgan y ¿cómo se llama el otro? Taylor, Morgan y Fraser. No son como ellos la habían planteado. No es como la había planteado Malinowski, de que funcionan únicamente por la necesidad de subsistencia, por el utilitarismo, sino que estas sociedades tienen esa necesidad universal de conocer dentro de sus cabezas, y eso lo explicamos por medio de las estructuras. Eso es lo que yo observo, no sé si ustedes lo observan también en Lévi-Strauss, esa cólera con Occidente. Y esa cólera con Occidente es que permite y hereda a la antropología la idea y ese argumento académico de decir todas las sociedades piensan desde el punto de vista de la antropología estructural que planteó Lévi-Strauss. Así es como yo lo observo. Y luego las etapas son bien importantes porque lo que les mencionaba, haciendo una analogía con nuestro, entre comillas, descubrimiento, colonia e independencia. Lo mismo sucede con la antropología. Hay diferentes etapas para explicar lo que está sucediendo. Al inicio, por ejemplo, en la segunda expansión europea, finales del siglo XIX, cuando surge la antropología como ciencia,
con Taylor, Morgan y Fraser, lo que explicaban, lo que trataba de explicar la antropología es la superioridad de una cultura en relación a la otra. Estamos sometiendo, estamos colonizando nuevamente a los africanos, a los asiáticos. Entonces la antropología va, recolecta información con etnógrafos que no son etnógrafos y tratamos de dar una explicación para lo que se requiere en este momento preciso de la historia. Luego en la segunda fase, cuando ya todas estas colonias estaban al servicio de Europa, viene Malinowski y dice, están organizadas así, funcionan así, igual, no ha habido mayor avance en el desarrollo cultural, no piensan, ellas se organizan, ellas subsisten, ellos tienen estructuras de parentesco, ellos tienen economía, y aquí viene el tema de los formalistas y los sustantivistas, pero igual no razonan. El utilitarismo es lo que mueve a estas sociedades. Y en la tercera fase, ya como la independencia de todo esto, ya el punto de inflexión, el detonante, que fue la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, y recuérdense que en el contexto de la Segunda Guerra Mundial es que se da la independencia de todas estas colonias inglesas principalmente, inglesas y alemanas. Viene la tercera fase y es Lévi-Strauss. Después de la Segunda Guerra Mundial dice, todos los demás no están bien y la cosa es así. Y viene a argumentar de que las sociedades ágrafas también piensan y razonan al igual entre comillas, sino que piensan y razonan como lo hacen las sociedades occidentales. Pero aquí tenemos en medio ¿cómo se llamaba? El bricolage. Razonan igual que las sociedades occidentales, tenemos el bricolage. No lo hacen mediante procesos detallados específicamente, como el Fordismo y el Taylorismo, refiriéndonos a Taylor, pero no el antropólogo, sino que el Fordismo y el Taylorismo del capitalismo, no lo hacen así, no lo hacen programado, pero solucionan. Y el hecho que solucionen es porque hay conocimiento, hay razón dentro, capacidad de razonar dentro de sus mentes. Este es el principio universal de querer conocer, de querer almacenar información. Y ahí eso lo explica en el capítulo 1, en la lectura que ustedes están desarrollando en este momento, de, ¿cómo se llama este libro? ¿Cómo se llama el capítulo 1? La ciencia de lo concreto, pero el libro se me olvidó cómo se llama. No han comenzado a leerlo. Pensamiento salvaje. Tengo que acordarme yo, porque ustedes por gusto no me ayudan. En el pensamiento salvaje. Ahí es donde comienza a hablar de eso. Y luego viene en el otro que estamos leyendo, el capítulo 15 del libro, ¿cómo es que se llama ese libro del capítulo 15? Estructuralismo. Antropología estructural, en el capítulo 15 habla de las estructuras y de esa idea del pensamiento de la mente y de las características de las estructuras y cómo está en todas las sociedades, incluidas en las sociedades ágrafas. Díganme si tienen más comentarios, por favor, preguntas. Algo. Santos, Francisca. Hola, Vamos, sí. Vamos, Bueno, ¿se entiende? Sí, yo le entiendo un poco, ¿verdad? Porque él hace una aplicación del mito bueno, en el contexto que lo hace, que usted hablaba sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Era un momento coyuntural donde destacaba más que todo la agencia, ¿verdad? Que había del occidente para con las sociedades ágrafas. Y pues la verdad es que es interesante ver esa crítica que él hacía, ¿verdad? Y su pensamiento, el cambio que él tuvo después de regresar de Estados Unidos, ¿verdad? De hecho, él decía que definía la historia como una forma de relato, ¿verdad? En un antes, el intermedio y un después. Lo hacía él decía que era el pensamiento donde no se identificaba lo que era el ser humano y el salvaje, el animal. O sea, él habla sobre el pensamiento salvaje. Bueno, eso es lo que más o menos yo le capté a usted. No sé si estoy...
Gracias. Se le escuchaba entrecortado lo último. ¿Quién más? ¿Comentarios? Lisette. Vean, tenemos también, bueno, continuamos con lo del mito. El mito, recordemos de que Lévi-Strauss tiene como punto de partida y de hecho hace una analogía con la lingüística estructural, la antropología estructural. Es una analogía con la lingüística estructural, y Lévi-Strauss habla del mitema, que en el estudio mitológico el mitema es el elemento más básico que compone un mito, y eso lo vamos a ver en la próxima clase. Vamos a ver el mito de Edipo, que por cierto lo analiza Lévi-Strauss en la antropología estructural, no me acuerdo en qué capítulo, pero analiza. Entonces los mitemas, como recuérdense, para Lévi-Strauss existe esa idea de universalidad, esa idea que heredó, lo que comentábamos al inicio, que heredó de Robert Lowy, de la teoría difusionista, y Robert Lowy heredó de Paul Rivet. Entonces esa idea de la universalidad está ahí, y Lévi-Strauss dice, descompongo 900 mitos, y entonces los descompongo en mi tema, que es la unidad básica, y hace una analogía con los fonemas, que es la unidad básica de la lingüística. Y Lévi-Strauss dice, descompongo los mitos en mi tema, estos 900 mitos, porque aquí no hay pereza académica. La crítica que hacía a los otros, ¿cómo se llaman? Mitólogos, a los otros que estudiaban los mitos, y encuentro que en esos 900 mitos hay muchas características en común. Entonces, es cierto, debe haber dicho Lévi-Strauss, entonces existe esa universalidad, pero esa universalidad que él observa en todos los mitos se explica desde el punto de vista de la teoría difusionista de Robert Lowy, de que América había sido poblada, porque recordemos de que Lévi-Strauss estudia los mitos americanos, y entonces Robert Lowy explica esto, o luego los críticos dicen, encuentra similitud en los mitemas de esos 900 mitos, porque ha sido influenciado por Lowy. Entonces Lowy tiene esa teoría difusionista donde América prácticamente tiene muchos elementos en común, algo parecido al concepto de Mesoamérica de Paul Kirchhoff, ¿se recuerdan? El área cultural y todos esos elementos culturales en común. Entonces, más o menos así, claro que a diferente escala, es que observaba Lévi-Strauss en los mitos, hay elementos, hay mitemas que son igual en cada uno de los mitos. Entonces concluye de que existe esa universalidad en el pensamiento humano, y esa universalidad por el deseo de conocer. Eso con relación al mitema y al fonema. Luego lo que decíamos de que las estructuras no son realidades empíricas, sino las estructuras están en la mente de cada uno de los individuos y son universales. Hay las que planteaba Marx en el materialismo histórico, y esa lámina ahí hace el contraste entre las estructuras que se plantean desde el materialismo histórico y las estructuras que planteaba Lévi-Strauss. Luego la importancia del mito, la relación que existe del mito o la explicación que existe en el mito con la formación de las sociedades, es una de las características que mencionaba. Y luego esto es lo que ya anteriormente estaba hablando, el mito de Lévi-Strauss y la influencia gringa, ¿verdad? La teoría difusionista, esta influencia de la Universidad de Columbia, de la corriente de la antropología americanista, por parte de Frank Boas, que es el que sienta las bases de la antropología en Estados Unidos, Robert Lowy, que traía la influencia de Paul Rivet. Y el método estructural no puede ser demostrado en relación a unos pocos mitos. Volvemos a la pereza académica para la hora de estudiar el mito. El significado del mito depende de su ubicación en relación a otro mito. No tiene sentido el mito. Entonces Lévi-Strauss decía, para encontrar esa universalidad tenemos que estudiar todos los mitos. No podemos poner a estudiar un mito o dos mitos, sino que hay que estudiarlos todos. Y precisamente Lévi-Strauss lo hace. Se tarda 35 años en estudiar todos los mitos. Y, ¿cómo se llama Marvin Harris hace una crítica a la teoría en general de Lévi-Strauss, pero no hace una crítica a las mitológicas, a esos estudios de 35 años, sino que es una crítica general. Entonces, hasta el día de hoy hay pereza académica incluso para hacer una crítica
a la teoría sobre los mitos estructural de Lévi-Strauss, porque no hay una crítica a las mitológicas, a esos 4 tomos de las mitológicas, donde Lévi-Strauss decía que había que estudiar todos los mitos en conjunto y no uno solo, porque si se estudia uno solo de nada sirve. Y el mito de Edipo, que vamos a explicarlo en la próxima clase, se encuentra en el capítulo 2 de la antropología estructural. El capítulo 12 es las estructuras de los mitos. Esa es la lectura que voy a subir al aula virtual. Híjole, tenemos un montón de lecturas ya, eso los entiendo. Esta es la última lámina. Tenemos un montón de lectura, pero si se fijan, todas son importantes. Entonces, permítanme, voy a apagar esto.